Cornejo, diputado nacional y candidato. ¿Cómo le va, Alfredo? ¿Qué dice? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Otra vez, es el cuento de la Argentina, de volver a hablar siempre lo mismo. Empezamos a discutir. Hay que bajar, hoy la reta dijo, hay que bajar a la imputabilidad plena penal a los 16 años. Sí, yo creo que es razonable, ya lo hemos opinado en otras oportunidades. Pero acá Aníbal Fernández está literalmente mintiendo. No es que en todos los países ocurra. Eso es una relativización absurda de la situación. Ellos han hecho cosas para que esto ocurra. El gobierno ha cometido errores, además. Como por ejemplo, soltar a muchísima gente que estaba detenida, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Pero a mí me gustaría... Supuesta causa COVID. Sí, pero yo debo recordarles algo que, bueno, ha sido publicado, pero en el fragor de tanta información nos olvidamos. El presidente Fernández, cuando hacía esos Zoom eternos que convocaba a los 24 gobernadores, les exigía a los gobernadores que tuviesen medidas similares a las de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, que era entre las cosas que combatían la inflación, la inseguridad. La inseguridad era liberar el COVID era liberar las personas porque tenían derechos humanos y los poníamos en situación de vulnerabilidad, mantenerlos encerrados. Una cosa insólita, se olvidan de esto. Alberto Fernández promovió, y la ideología ultragarantista promovieron esta suelta de personas detenidas. En la provincia de Buenos Aires se ejecutó, en otras provincias no, pero en la provincia de Buenos Aires se ejecutó, ¿no? Si llega la elección del domingo con estado de inflación severo, con el dólar pisado por todos los modos, con 50% de inflación mínimo, con 1 de cada 2 personas en situación de pobreza, con este nivel de inseguridad, y da la impresión de que el resultado no va a ser bueno para el gobierno. ¿Qué se imagina a partir del lunes? A ver, me imagino un gobierno en shock nuevamente, como fue en el 12 de septiembre, solo que avisado por el 12 de septiembre, ¿no? Pero que siguió improvisando. Yo no veo a nadie pensando en un plan económico, salvo en el acuerdo con el fondo. No hay otra cosa que se discuta. Y la verdad que el acuerdo con el fondo es un tema más en el marco de un programa. Nosotros necesitamos un programa de gobierno, no porque lo pida el fondo, porque la Argentina necesita un plan económico, ¿no? La verdad que yo quiero imaginarme que Alberto Fernández va a tener la chance, va a tener la opción de transformarse en un estadista. Una derrota electoral podría decir, bueno, yo no puedo ser reelecto, estoy en dificultades, voy a hacer lo que hay que hacer en la Argentina. ¿Se imagina eso en serio? Yo lo aclaré, va a tener esa opción. ¿La va a tomar o no? Bueno, no le veo madera para tomarlo. La otra opción, ¿cuál es? Es seguir haciendo esto que es pateando la bomba de tiempo para adelante, cuando esto ya explotó la bomba, ¿no? Ya explotó. Estas situaciones son parte de este problema económico, ¿no? Es decir, hay gente que ya está saliendo a matar por cualquier Comparto el cosa. diagnóstico, ¿no? O sea, alguien que pierde, que ya sabe que no puede volver, dice, tiene 2 años, convoco, busco a los mejores, hago lo que tengo que hacer. Esto supone sensatas. Nada épico, revolucionario. Eliminar algunos impuestos que son absolutamente distorsivos, equilibrar gastos e ingresos, frenar un poco la emisión, poner inteligencia en el gasto, porque no se trata de bajar por bajar, sino qué se puede bajar, qué es suntuario, qué es... Yo no llevaría 100 personas a Glasgow, por decir, son gestos simbólicos, ¿no? Es decir, sí, claro. Cosas sensatas que podría hacerlo, que son contradiscurso del kirchnerismo clásico, pero que hay que hacerlo, Pero digo, para hacer eso habría que estar ubicado en tiempo y espacio. Yo tengo la impresión que... Sí, una persona que no está ubicada. Esta es la impresión que tengo. Lamentablemente. O sea, el presidente no está ubicado en tiempo y espacio. Lamentablemente. Está irreconocible, no porque haya sido pero se supone que es una persona que llegó a ese lugar, que tiene una trayectoria en la función pública, pero bueno, va a tener la chance, va a tener esa oportunidad. Si la toma o no, es otra cosa. Sí, Cornejo, ¿qué cree que tiene que hacer Juntos por el Cambio de cara a 2023 para que esta situación que se vive en el oficialismo
no lleve a un electorado a votar versiones de extrema derecha o versiones que rocen tal vez lo antidemocrático. Hay expresiones que en esta última campaña se han visto que han rozado lo antidemocrático. ¿Qué cree que tienen que hacer? Porque tienen el dilema, ¿no? No, yo creo que no tenemos que hacer grandes cosas que sea cumplir nuestra función de oposición y de equilibrio de poder, ¿no? Nosotros necesitamos equilibrar el poder, necesitamos tratar de forzar al gobierno que se reoriente en su política económica, no siga en esto que genera más inflación y que está acumulando problemas para el futuro, ¿no? Está acumulando problemas para el futuro. Necesitamos forzar esa situación. Ahora, hoy la Argentina tiene una buena posición. Yo sé que no suena bien decirla desde nuestra parte, pero si uno lo compara en el contexto histórico, la situación tiene indicadores peores que el 2001 en varios aspectos, entre ellos los sociales. En el 2001 la Alianza había perdido las elecciones y ya pedían la renuncia del presidente de la Rúa. Ya convocaban a manifestaciones a la Plaza de Mayo, a distintos lugares, hasta que estalló el 19 y 20 de diciembre, ¿no? Nosotros del 12 de septiembre en adelante no hemos convocado a ninguna manifestación, no pedimos la renuncia del presidente ni de la vicepresidenta. Creo que hay una conducta distinta, nosotros tenemos que mantener esa conducta. Acerca de las opciones ultras que están creciendo, que están pasando en otros sistemas de mayor certidumbre, como por ejemplo en Chile, es decir, que hoy hay opciones, el 20 de noviembre vengo una... Casi pinochetistas, ¿no? Claro. Sí, casi pinochetista o pinochetista. Directamente. Bueno, que está primero en las encuestas, pero que cuando uno ve la segunda vuelta están parejos las dos opciones, ¿no? Y las dos opciones son bastante extremas, ¿no? Bueno, eso está ocurriendo, pero yo creo que cuando hay fortalezas institucionales, se equilibran esas posiciones extremas. Es un poco lo de Estados Unidos. Había un fanático al frente de Estados Unidos, pero tampoco hizo barbaridades, dijo barbaridades, claro, pero el sistema institucional lo puso en caja. Yo creo que nosotros podemos, estamos en buenas condiciones como para que la Argentina tenga un equilibrio institucional a partir de estas elecciones. Y no tenemos que estar pensando que las situaciones extremas, tenemos que explicar nuestras ideas. Acá ha habido muchos lugares comunes, mucho discurso hecho, mucho poco riesgo de los dirigentes políticos. Yo recuerdo que en mayo del año pasado, solo 3 o 4 personas hablábamos en los medios de comunicación sobre que los errores de una cuarentena que era para un país desarrollado y no para un país que le faltaba ahorro público y privado, que le faltaba financiamiento y que no tenía moneda. Y la mayoría de la dirigencia fue muy cobarde, se quedó callado porque el presidente medía 70, 80 puntos de imagen positiva. Eso allanó el camino para el abuso de poder. Se entusiasmaron con las encuestas y que la oposición no lo criticaba mucho y cerraron las escuelas todo el año, siguieron con las restricciones cuando no había recomendación concreta, ¿no? Entonces me parece que el sistema también tiene que tener sus equilibrios y tienen que hablar con convicción. Sí, Rosario. En casos como los que sucedió este fin de semana a Roberto Sabo, lo escuchaba usted y le pregunto si no tienen que tener mayor responsabilidad desde la oposición, porque hablaba de suelta de presos, no solamente a nivel nacional, sino en la provincia de Buenos Aires, lo cual no tiene nada que ver con este caso de inseguridad que cumplió la condena. Con este no. Incluso en la provincia de Buenos Aires fue un juez. Con este no. Déjeme terminar. En la provincia de Buenos Aires fue un juez, Violini, el que soltó o el que decidió soltar presos y después la Suprema Corte bonaerense le puso límites, no es desde el Ejecutivo, le puso límites la Suprema Corte a los jueces y demás. Ahora, ¿no deberían diferenciar y decir, estamos hablando de esto, no hacemos campaña con esto? Pero ¿qué campaña? Esto es verdad. Y hablar de suelta de liberación objetiva. De presos, cuando estamos hablando del caso de Roberto, por favor, es hacer campaña política. Pero yo te desafío a que vos googlees las opiniones de Axel Kicillof en el medio de y las opiniones de Alberto Fernández sobre que recomendaban, y lo hicieron públicamente, y lo hicieron en un Zoom a los gobernadores, que recomendaban soltar la gente en las penitenciarías, pero no de... No tiene nada que ver con el caso del presunto asesino de Roberto Sabo. Estamos mezclando todo. Que cumplió su condena. Pero escucha. El anterior caso de violencia es una persona que salió
en la cuarentena. Este caso salió porque cumplió la condena. En realidad con rebajas, con rebajas salió, pero cumplió la condena. Te doy la derecha en este caso. En el anterior caso, que es de la semana pasada, lo soltaron en la cuarentena, objetivamente. Si lo que querés decir es que no decretaba la suelta de presos Axel Kicillof, sí, efectivamente. Ahora, el mensaje del poder fue categóricamente y público, fue que entre las recomendaciones eran usar barbijo y soltar presos. No digamos cosas que no son. El poder político recomendaba que en las penitenciarías, a los sistemas penitenciarios de la justicia, que soltaran de buena conducta, de no sé qué, y después soltaron gente que habían cometido homicidios y estaban en proceso, no habían sido condenados. Eso ha pasado, no digan que no, que esto es un discurso de la oposición, no es cierto. Sí, Martín. Alfredo, el gobierno oficialmente, a través del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, anunció que después de las elecciones, que iba a convocar a la oposición a sentarse a dialogar, a una mesa de diálogo. ¿Van a ir? ¿Cree que en el contexto está para ir? La Argentina solo puede salir con reformas estructurales que tengan un altísimo consenso, no solo político, sino también social, de líderes empresarios, líderes sindicales. No puede salir si no es con acuerdo de largo plazo. Modernizaciones laborales, a la legislación, reformas tributarias, reformas impositivas, relación nación-provincia. Una serie de reformas requieren altísimo consenso y requieren acuerdo. Ahora, la pregunta que uno debe hacerse sobre cada uno de estos temas, o por ejemplo, el acuerdo con el fondo. ¿Cuál es exactamente el acuerdo con el fondo? Porque acá tenemos una persona, la vicepresidenta, que le dice, Alberto, corregí. Y no dice claramente qué es corregir, qué es exactamente lo que tiene que corregir. Es un diálogo de sordo entre Alberto y Cristina. ¿Cuál es el acuerdo con el fondo? ¿Cuáles son? No son 10 grandes reformas que son títulos. Específicamente, ¿qué se quiere de una legislación laboral? ¿Qué cosas se quiere? Una vez que el frente de todos esté de acuerdo, entre ellos, Alberto, Cristina, Massa, sobre una orientación del país y nos hace una convocatoria, ¿cómo negarse? Total. ¿Cómo negarse? De ninguna manera. Y no nos vamos a negar, pero primero de acuerdo ellos. Circula siempre la versión de que la oposición va a ir por Alberto Fernández, en el caso que los resultados sean adversos. ¿Ustedes lo que creen que... Categóricamente no es si es ir porque el presidente renuncie o haya una asamblea legislativa, no. Categóricamente no. El presidente debe terminar el mandato el 10 de diciembre de 2023. Exactamente. Y debe hacerse cargo. La verdad que ya el peronismo lo salvaron un par de veces, ¿no? Es decir, cuando tenían que hacer las cosas que tenían que hacer, y han dilapidado mucho. Este año tuvieron 25% más de ingreso entre el aporte del fondo, entre el aporte de la soja, de los commodities, el gas. Tuvieron un 25% más en dólares. Y lo dilapidaron mal, o sea, y perdieron las elecciones. O sea, ya a esta altura ya es equivocación y mala praxis, las dos cosas. Tienen un diagnóstico errado, una política errada y además tienen mala praxis. Gracias por venir, Alfredo. No, muy amable. Gracias a vos. Enseguida estoy conversando también.